terminar. Huellas para una generación. ¿Cómo serás recordado? ¿Qué se dirá de ti cuando partas de la tierra? Yo siempre escojo estas escrituras porque estas son las que me han tocado el corazón. Algunos tal vez saben, otros no. Yo entiendo perfectamente lo que sintió Abraham en el monte a la hora de sacrificar a su hijo. Si usted y yo no entendemos que ser adorador nos va a costar, si usted y yo no entendemos que aquí hay un precio que pagar, no el de la salvación porque ese está pago, pero el de ese compromiso, esa búsqueda honesta, sincera, a un Dios que lo merece todo, aunque no entendamos. En el año 95, mi hija menor de 16 años, llamada Jehová Existe, Shesia es su nombre, por andar medio rebelde con el Señor se fue de la casa. Se empató con un novio apartado del Señor. Habiéndose ido de la casa, yo ni siquiera sabía dónde andaba. Se había escapado con este novio, se había ido a otro estado de la nación americana. Y 2 semanas luego de estar viviendo con él en la casa de su madre, por alguna extraña razón, el chico sacó una escopeta que tenía guardada, que un amigo le había dado. Dice que esa noche habían estado en una fiesta de cumpleaños. Y cuando regresaron de la fiesta, este chico está con mi hija en el cuarto. Ha sacado esa escopeta calibre 12, recortada. Le ha apuntado el rostro a mi hija con aquella escopeta. Y aló el gatillo. Y el estallido de aquella explosión, ¡pum!, destruyó el rostro de mi hija. Dice que parte de su cerebro quedó incrustado en el techo y en las paredes de la habitación. Sus 2 ojos azules explotaron. Perdió el habla, pero no perdió el sentido. La misma madre del chico que le había disparado se montó con ella en la ambulancia y durante esos primeros minutos le habló y le dijo: niña Jessie, estás muy mal, tienes que reconciliarte con el Señor, contesta aquí con mi mano, apriétame la mano para sí, para no, ¿quieres que ore por ti? Sí, oró por ella, la reconcilió con el Señor. Cuando llegó al hospital estaba en coma, pero estaba viva. Cuando llegan las noticias a mí a la Florida, en cuestión de horas yo estoy montado en un avión, montado en un carro y llego al hospital. ¿Cuántos padres hay aquí a ver las manos? Cuando llego al hospital, mi hija está en coma, la enfermera me dice: señor, háblele, está en coma, pero háblele. Ellos siempre se escuchan. Me acerco a la cama donde está mi bebé. Está toda arropada, solamente tiene una careta puesta plástica en su rostro. Su cabello largo, rubio, está manchado de sangre. Noto que en la mano izquierda tiene una venda puesta, pero no sabía por qué. Está toda cubierta, solamente me acerqué a su oído derecho y me incliné así, tenía el corazón roto, no sabía qué decir. Me acerqué a su oído y le dije: bebé, papá está aquí, todo va a estar bien. Fue lo único que me salió decirle. Las horas que estuve allí se convirtieron en toda una agonía. Y para acortar esto, porque tengo que terminar, en algún momento, luego de varias entradas y salidas, me hacen salir del lugar. Estaba toda conectada a máquinas respiratorias y máquinas por todas partes. Los médicos me hacen salir. Recuerdo que me voy a caminar así por un pasillo muy largo del hospital, confundido, no sabía qué pensar, no sabía qué decir. El hombre que ha ganado a miles para Cristo, el gran predicador, mi hija se muere, se me escapa como el agua, se escapa entre los dedos. No sé qué hacer, no puedo hacer nada.
Un médico se me acercó en algún momento y me dice: señor Hernández, ¿ha considerado donar los órganos de su hija? Que se había considerado donar los órganos de su hija. Yo nunca le contesté. Ahí me voy a caminar por el pasillo y en algún momento Dios me habla y me detiene en el pasillo y me dice, como siempre me habla cuando me quiere intimar, me dice: hijo, y yo me detengo, sé que Dios me quiere hablar. Habla a mi corazón Dios y me dice: la he recibido en mi regazo. En buenas palabras, Dios me acababa de decir que mi hija había fallecido. Cuando me volteo así del pasillo, vienen 3 médicos así cabizbajos a decirme: señor Hernández, su hija ha muerto. Ahora, ¿cómo tú le dices a tu alma que te mataron a tu hija? ¿Cómo tú le dices a tu alma que alguien te ha destrozado con una escopeta un pedazo de tu alma? ¿Cómo tú manejas ese concepto? ¿Cómo tú no te rebelas en contra de Dios? ¿Cómo tú no blasfemas el nombre de Dios? Cuando 3 meses antes de ese incidente, yo siento una inquietud muy fuerte de parte del Espíritu de Dios y me alejo por 3 días de oración y ayuno, y ya mis hijos grandes se los rededico al Señor, y Él al segundo día de ayuno me habló y me dice: entrégamelos de nuevo, que yo me encargo de ellos. 3 meses después me habían asesinado a mi bebé. ¿Cómo le decía yo a mi alma que no se rebelara? ¿Cómo le decía yo a mi alma que no blasfemara el nombre de Dios? ¿Cómo le decía yo a Dios: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaban tus ángeles cuando aquel idiota estaba a punto de alar aquel gatillo? Mi bebé había muerto, hermanos. Y ahora solo restaba enterrarla. ¿Sabes que si un padre, si un hijo pierde a sus padres es huérfano, si un hombre pierde a su mujer es viudo? Pero si un padre pierde a su hija, no hay palabra en nuestro vocabulario para ello, porque es absurdo, anormal, se supone que nunca ocurra. De pronto usted me ve predicando con esta pasión que predico, haciendo los chistes que hago, moviéndome como me muevo, y dirá: qué lindo, nunca le pasó nada. Si estoy de pie en este altar ante esta audiencia maravillosa en esta noche, es solamente por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque más de una vez mi corazón fue roto, quebrado por la vida, y los millones de pedacitos que quedaron solamente fueron juntados de nuevo por la gracia, la virtud y el perdón y el amor de Dios, que me permitió levantarme una vez más de mi infortunio, y en la medianoche de mi quebranto poder levantar las manos al cielo y decir: yo no entiendo por qué me mataron a la hija, yo no entiendo por qué estoy sufriendo tanto, yo no entiendo por qué esto ha pasado, pero yo voy a levantar mis manos a ti, yo te voy a alabar y yo te voy a bendecir y yo te voy a honrar, aunque no entienda, aunque esté gritando, aunque esté llorando, aunque me esté volviendo loco. Me voy a volver loco adorándote, me voy a volver loco contigo, Señor. Ser adorador te va a costar. Yo lo sé por experiencia propia. A la hora de enterrar a mi bebé, canté alabanzas al Señor, prediqué en la funeraria. 20 chicos se convirtieron a Cristo. En el momento en que se la llevaban para meterla en el lugar, en el panteón allá donde iban a estar sus restos, no quise que nadie estuviera conmigo, me fui solo para mirarla. Allá la llevaban en un ataúd que yo había comprado. Quise comprarle un auto para que fuera a estudiar, pero no pude comprarle un auto, tuve que comprarle un ataúd. Quise comprarle su vestido blanco de novias para casarla, tuve que comprarle un vestido para enterrarla. Yo sé cuánto cuesta adorar a Dios. Y estando así no quise que nadie se me acercara, ni mi esposa, nadie, ahí la llevaban. Y recuerdo que crucé así mis brazos, todavía confundido, todavía roto, todavía muerto por dentro. Y yo decía: no puede ser, no puede ser, esto no puede estar pasando, esto tiene que ser una pesadilla horrenda. Yo voy a despertar ya mismo, yo voy a despertar y voy a estar en casa y todo va a estar bien y la bebé va a estar viva y todo esto será una horrenda pesadilla. Y yo la miraba y se la llevaban. Han pasado más de 13 años de aquel día.
Recuerdo que estaba así, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y sentí los brazos de mi padre como me abracé, así me abrazaron fuerte. Y Dios habló a mi corazón. Y lo maravilloso es que Dios me dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué tiempo me queda? 3, 4 minutos. Dios me abraza y habló a mi corazón y me dice, hijo, papá está aquí y todo va a estar bien. Entonces yo levanté mis manos y adoré al Dios de mi juventud, al Dios que había conocido cuando tenía 18 años en San Juan, Puerto Rico. Aquella noche cuando el evangelista Nicky Cruz predicó el evangelio y este joven de 18 años corrió a